En el primer día de mi vida como nuera, mi suegra estableció las reglas. Solo podrás comer cuando toda la familia haya terminado. Asentí con una sonrisa. Al día siguiente, no preparé la cena y pronuncié una frase que la dejó en shock. En nuestra primera noche de bodas, cuando los besos y los abrazos aún no se habían enfriado, mi suegra, doña Isabel García, arrojó fríamente sobre la cama un código de absurdas normas familiares. La esposa en esta casa debía conocer su lugar, el más bajo. Cuando se sirviera la mesa, yo debía permanecer de pie y observar hasta que los mayores hubieran comido. Luego, recogerlo todo y solo entonces se me permitiría terminar lo que quedara. Mi marido Pablo bajó la cabeza sin voluntad, mientras mi suegra, con aire victorioso, esperaba mis primeras lágrimas de desesperación. Pero se equivocaron. No lloré. Acepté al instante y con una sonrisa, y a la mañana siguiente, toda la familia García se dio cuenta con horror. Cuando la nuera, que trabaja como directora financiera, utiliza la sumisión absoluta como un arma de contraataque, el precio no es solo el rugir de estómagos hambrientos, sino el colapso de todo un imperio de autoritarismo obsoleto. Los ecos de los brindis de la boda acababan de apagarse, y en el antiguo piso del barrio de Salamanca todavía flotaba un ligero aroma a perfume caro. Yo, Elena, una mujer acostumbrada a la frialdad de las cifras en mi puesto de directora financiera de una gran empresa, acababa de cruzar oficialmente el umbral de la casa de los García como esposa de Pablo. La boda había sido por todo lo alto. Los invitados no paraban de elogiar a Pablo por haber elegido una esposa tan guapa, inteligente y resuelta. Sin embargo, en el fondo, sabía que la vida de una nuera en una familia madrileña de rancio abolengo, con su complejo protocolo, nunca sería un camino de rosas. Nuestro dormitorio estaba exquisitamente decorado, ropa de cama de seda carmesí, cojines bordados. Pablo me tomó de la mano. En sus ojos se leía el cansancio de un largo día con los invitados, pero aún así brillaban con ternura. Dijo que, a partir de ahora, este era nuestro nido, que siempre me protegería y me amaría. Pero apenas tuve tiempo de sentir el calor de sus manos cuando un golpe seco sonó en la puerta. La puerta se abrió y entró doña Isabel, mi suegra. Todavía llevaba su elegante vestido de terciopelo burdeos, el mismo que lució en la ceremonia, con un maquillaje impecable, pero sus ojos penetrantes no podían ocultar una severidad que rayaba en la tiranía. En sus manos no traía un regalo de bodas ni un sobre con dinero, sino un viejo y gastado cuaderno con tapas de cuero negro. Doña Isabel se sentó sin prisa en una silla de madera junto al tocador y nos indicó con un gesto que nos sentáramos. Su voz era grave y firme. Cada palabra caía como un martillo. Ahora sois oficialmente marido y mujer. La familia García es conocida desde antiguo por sus tradiciones. Tenemos una jerarquía clara. Elena, has venido a esta casa como nuera. Aunque ahora somos una familia, debes entender claramente las normas. En este cuaderno están escritas las reglas que todas las nueras de nuestro linaje deben saber de memoria. Miré a Pablo y vi que había bajado ligeramente la cabeza con una expresión sumisa. Sonreí levemente, manteniendo una actitud de máximo respeto, y respondí: sí, mamá, soy nueva aquí, no estoy acostumbrada. Si hago algo mal, corríjame para que pueda cumplir con mi deber de hija ejemplar. Doña Isabel pasaba las páginas amarillentas, comenzando a leer con una voz monótona pero autoritaria. Allí estaba todo, desde cómo despertarse y caminar hasta cómo limpiar el salón y la forma correcta de saludar al entrar y salir de casa. Mientras escuchaba, pensaba para mis adentros que todo aquello era bastante normal para una familia conservadora. Sin embargo, cuando llegó al último capítulo, el aire de la habitación pareció congelarse. Doña Isabel me miró directamente a los ojos, enfatizando cada palabra. Y lo más importante, la regla más estricta de nuestro linaje, concerniente a las comidas diarias y las celebraciones. Eres la nueva nuera. Tu estatus en la casa es el más bajo, por lo tanto, tienes categóricamente prohibido sentarte a la mesa mientras los mayores comen. Debes esperar a que tu marido y yo hayamos comido. Limpiarás la mesa por completo, y solo entonces se te permitirá comer lo que haya quedado.
Es una forma de cultivar la paciencia y el respeto de los jóvenes hacia los mayores. Pablo se estremeció. Tartamudeando, dijo: Mamá, ¿en qué siglo vivimos? ¿Para qué estas reglas? Elena trabaja muy duro todo el día en la oficina. Llegar a casa y tener que esperar así es una humillación para ella. Doña Isabel fulminó a su hijo con la mirada. Y tú, cállate. Este es el estatuto familiar, no un mercado para regatear. Cuando yo llegué a casa de tu abuela, también pasé hambre y esperé hasta altas horas de la noche a que toda la familia comiera. Solo así mantuve mi autoridad y comprendí cuál era mi lugar. Elena, ¿qué dices? Miré el cuaderno y luego el rostro triunfante de mi suegra. Como directora financiera, estaba acostumbrada a resolver las situaciones más enrevesadas en los informes contables, y lo entendí de inmediato. Esto era una prueba de poder. Si ahora me echaba a llorar o empezaba a protestar, me convertiría en la nuera insolente y le daría un pretexto para oprimirme durante años. Pero si aceptaba, tendría mi propia arma. Respiré hondo. Mi rostro adoptó una expresión sorprendentemente serena y me incliné ligeramente. Sí, mamá. Sus palabras son sabias y justas. Entiendo que desea lo mejor para mí, que quiere cultivar en mí la verdadera paciencia de la mujer española. Juro cumplir su estatuto familiar con absoluta rigurosidad. A partir de mañana, haré todo exactamente como usted ha dicho. Doña Isabel pareció un poco desconcertada por mi rápida sumisión. Carraspeó, cerró el cuaderno y se levantó. Bien, me alegro de que lo entiendas. Bueno, descansad. Mañana el desayuno es a las 6 en punto. Recuérdalo. Tan pronto como la puerta se cerró, Pablo me agarró apresuradamente por los hombros. Su voz estaba llena de culpa. Elena, perdóname. No esperaba que mamá llegara tan lejos. Déjame hablar con ella. No puedo permitir que te humillen así. Le di una palmadita cariñosa en la mano. En mis ojos brilló una chispa de inteligencia. No te preocupes. Tengo mi propio plan. ¿Soy contable? ¿Recuerdas? Sé cómo cuadrar los ingresos con los gastos y equilibrar los intereses. Deja que mamá haga lo que quiera. Ya verás qué interesante resulta esta regla. En mi primera noche de bodas yacía en los brazos de Pablo, pero mi mente ya estaba trazando un plan. Un plan en el que usaría las mismas cadenas que mi suegra acababa de ponerme en el cuello para arrastrarla a una situación completamente impredecible. El amanecer de mañana sería el comienzo de un nuevo camino, donde la agudeza de una mujer moderna chocaría con prejuicios arcaicos de la manera más sutil posible. El despertador sonó exactamente a las 5:30 de la mañana. Me levanté de un salto, sintiendo el fresco matutino de Madrid colándose por una rendija de la ventana. Como de costumbre, me vestí meticulosamente con un elegante traje de chaqueta y me apliqué un maquillaje ligero pero impecable. En lugar de bajar a la cocina y hacer ruido con las cacerolas, como se esperaría de una nueva nuera obediente, me senté tranquilamente frente al espejo, perfilando mis cejas y aplicando una gota de un perfume ligero. A las 6 en punto, bajé al salón. Doña Isabel ya estaba sentada a la mesa del comedor. En su rostro se leía claramente la impaciencia. Pablo también estaba levantado, intentando torpemente preparar un té cargado. Al verme, se apresuró a llamarme. Elena, ven a la cocina. Prepara el desayuno. Mamá está esperando. Doña Isabel carraspeó, miró el reloj y luego a mí con una mirada inquisitiva. La nueva nuera y baja a estas horas. Venga, ve a la cocina. Haz unas tostadas o algo rápido para que comamos, y luego vete a tu trabajo. Yo permanecía en el último escalón de la escalera, sonriendo amablemente, pero mis pies no dieron ni un solo paso hacia la cocina. Crucé los brazos sobre el pecho. Mi voz sonó suave, pero clara. Sí, mamá. Recuerdo perfectamente sus instrucciones de anoche. Dijo que, por mi bajo estatus, no debo tocar la mesa del comedor ni la comida, hasta que los mayores hayan terminado. Lo he pensado detenidamente. Si voy a la cocina a preparar, a poner la mesa, podría tocar accidentalmente su comida o la de Pablo antes de que ustedes coman, y eso sería una falta de respeto gravísima. No me atrevo a desobedecer su orden. Doña Isabel se quedó helada. El tenedor en su mano tembló ligeramente.
Entrecerró los ojos y preguntó: ¿Así que piensas dejarnos a tu marido y a mí sin desayunar? Respondí al instante, con la misma voz melosa: No, en absoluto. Solo cumplo con mi deber. Como no puedo tocar la comida de los mayores, no puedo cocinar para usted y Pablo. Esperaré a que coman en alguna cafetería o se preparen algo ustedes mismos, y solo cuando la mesa esté limpia y la cocina vacía, me atreveré a entrar y prepararme mi propia porción. Pablo estaba estupefacto. La taza de té casi se le cae de las manos. Nos miraba alternativamente a mí y a su madre, sin saber qué decir. Doña Isabel se puso morada de rabia. Golpeó la mesa con un ruido seco. ¿Has decidido usar esto como excusa para escaquearte de las tareas de la casa? Te dije que comieras después, pero no te dije que no podías cocinar. Manteniendo una calma glacial, le expliqué sin prisas. Mamá, en el estatuto que usted me leyó, se dice que no debo sentarme a la mesa mientras los mayores comen. Y cocinar requiere probar la comida para sazonarla. Eso significa que estaría rompiendo el protocolo. Si cocino, debo probar la sal, debo servir la comida en los platos. Eso implicaría que como antes que usted, o al mismo tiempo, soy la nueva nuera, debo preservar las tradiciones de nuestra familia. No quiero que los parientes me miren y digan que no conozco mi lugar, atreviéndome a tocar su comida antes que usted. Dicho esto, miré mi reloj y, con toda naturalidad, cogí mi bolso. Bueno, tengo que irme a trabajar. Mamá, Pablo, sentíos como en casa. Cuando terminéis de comer, dejad los platos. Volveré por la noche. Lo recogeré todo y comeré mi ración. Con su permiso, me fui, dejando a doña Isabel en un estado de shock absoluto. Oí su respiración agitada a mi espalda y la llamada de Pablo, pero no me di la vuelta. Al salir del portal, sentí un extraño alivio. No quería ser insolente, pero entendía que si no establecía límites claros desde el principio, me vería arrastrada a un torbellino de sumisión sin sentido. En la oficina, me pedí un desayuno delicioso, un croissant recién hecho y un capuchino caliente. Sentada en mi fresco despacho con aire acondicionado, disfruté de la comida sin prisas, algo que contrastaba enormemente con la perspectiva de acurrucarme en un rincón de la cocina, comiendo los restos de unas tostadas frías por capricho de doña Isabel. Sabía que esto era solo el principio. Una mujer como ella, que había vivido toda su vida en la ilusión de su propia omnipotencia y veneración, no se rendiría tan fácilmente. Pero había olvidado una cosa: las reglas las había establecido ella, y yo era simplemente una persona que las cumplía de la manera más literal posible. En contabilidad, una cifra incorrecta desequilibra todo el balance. Y en la vida de esta familia, no iba a permitir ni un solo error en el cumplimiento de ese estúpido estatuto. Al segundo día después de la boda, un silencio inquietante se apoderó del piso del barrio de Salamanca. Normalmente, en las familias tradicionales, a esa hora deberían oírse el tintineo de los cuchillos, el murmullo del agua y el apetitoso olor a ajo frito. Pero hoy, la cocina de los García estaba fría y vacía. Me desperté a mi hora, realicé sin prisas mi rutina matutina de cuidado de la piel. Me miré al espejo. Mi rostro estaba radiante, sin una pizca de preocupación. Al bajar, vi a doña Isabel. Estaba sentada en el sofá, sosteniendo un periódico, pero su mirada estaba clavada en la cocina. Pablo estaba a su lado con cara de preocupación, mirando constantemente hacia la escalera. Al verme, doña Isabel no pudo contener su irritación y dijo con sarcasmo: «Vaya, Elena, ¿hoy también planeas dejar a la familia con hambre? Ayer hice la vista gorda, pensé que estarías cansada por la boda, pero hoy todavía vas a seguir con esta comedia sobre tu estatus inferior y la inviolabilidad de la vajilla». Me acerqué sin inmutarme y le hice una reverencia de la manera más respetuosa posible. «Sí, mamá, ya se lo expliqué todo ayer. No estoy montando ninguna comedia, sino cumpliendo estrictamente con mi deber filial. Anoche no dormí. Estuve releyendo el estatuto familiar que me dio. En la página 12 dice claramente que la nuera debe velar por la pureza del ágape de los mayores. Considero que, recién levantada, sin haberme duchado y purificado, no tengo derecho a preparar comida para usted. Si toco las ollas y sartenes, contaminaré su comida. Mi estatus es bajo.
Esperaré pacientemente a que usted y Pablo coman. Y solo entonces entraré en la cocina para ocuparme de mí misma. Doña Isabel arrojó el periódico sobre la mesa y se levantó bruscamente. Basta ya de decir sandeces. Así que lo que quieres es que yo, a mi edad, baje a la cocina y te prepare la comida para que tú comas después, respondí suavemente, con una voz tan neutra como si leyera un informe financiero. No, en absoluto. De ninguna manera la estoy obligando a cocinar para mí. Usted y Pablo pueden prepararse la comida a ustedes mismos, o pedirle a Pablo que baje a la churrería de la esquina. Y yo, como ya he dicho, comeré después, y como después, no necesito que nadie se preocupe por mí. Ya encontraré una solución. Pablo se levantó, me tomó de la mano y dijo suplicante: Elena, para allá. Mamá ya es mayor. ¿No puedes ceder un poco? Es solo preparar el desayuno, no es para tanto. Lo miré directamente a los ojos con una mirada firme. Pablo, me pides que ceda ante mamá, pero si ya la estoy obedeciendo. Fue mamá quien estableció la regla de comer después. Si ahora voy a cocinar, tendré que probar la comida para sazonarla. Eso significa que comeré antes que mamá. ¿Quieres que me convierta en una nuera que no tiene ningún respeto por su suegra y se atreve a probar la comida antes de que ella coja el tenedor? Tienes que entender mis sentimientos. Estoy haciendo todo lo posible por ser la nuera perfecta, según vuestro estatuto familiar. Doña Isabel se enfureció tanto que se quedó sin palabras. Su rostro se puso rojo. Nunca se había encontrado con un oponente que usara sus propias armas para asestar golpes tan sutiles pero letales. Se volvió hacia Pablo. Basta, no hables con ella. A ver cuánto aguanta. Vamos a una cafetería a la esquina a comer unos churros. No me creo que en esta casa nos vayamos a morir de hambre sin ella. Doña Isabel se calzó los zapatos con un ruido seco y arrastró a Pablo hacia la puerta. Yo me quedé en el salón, mirándolos alejarse hasta que desaparecieron tras la pesada puerta de hierro, y sonreí para mis adentros. Entré en la cocina, sin tocar ni un solo plato de mi suegra, abrí la nevera, saqué un cartón de leche de avena que había comprado el día anterior y lo vertí en mi propio vaso, que había traído de casa de mis padres. Me senté en el cómodo sofá, bebiendo la leche y terminando un libro que tenía a medias. Aquel silencio era maravilloso. No tenía que ahogarme en el humo de la cocina. No tenía que soportar las críticas de mi suegra sobre si la cebolla estaba cortada de forma irregular o si a la sopa le faltaba sal. Estaba disfrutando de la libertad en la misma jaula que doña Isabel había creado para mí. Comprendía que en esta guerra perdería quien perdiera los nervios primero. Doña Isabel estaba furiosa ahora, pero a mí me sobraba paciencia. Le demostraría que el respeto no se construye sobre reglas absurdas e impuestas, sino sobre el entendimiento mutuo y la igualdad. Si ella quería que yo fuera inferior, sería tan inferior que ella misma no podría soportar mi inferioridad. Aquella noche volví del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Apenas crucé el umbral, sentí una atmósfera densa y sombría. Desde la cocina llegaba un olor penetrante a fideos instantáneos. Parece que, tras mi huelga diurna, mi suegra y mi marido habían optado por la forma más rápida de llenarse el estómago. Doña Isabel estaba sentada a la mesa, frente a un plato de fideos hinchados en un agua que ya se había evaporado. Me lanzó una mirada fulminante. Su voz se quebró de rabia. Vaya, Elena, eres toda una campeona, desaparecida todo el día, dejando a tu suegra en casa, ahogándose con esta porquería barata. ¿Te queda una pizca de conciencia? ¿Dónde está tu moral como esposa, como nuera? Dejé el bolso, me quité lentamente los tacones y me acerqué a la mesa. No mostré ni miedo ni remordimiento. Al contrario, mi rostro expresaba una preocupación extrema. «Oh, mamá, ¿por qué come esta química? ¿Dónde está Pablo? ¿Cómo ha podido dejarla en una situación tan terrible?» Pensé que la llevaría a un buen restaurante o pediría algo delicioso a domicilio. Doña Isabel golpeó la mesa con la mano. «No te atrevas a echarle la culpa a Pablo. Ha vuelto tarde del trabajo y yo estaba tan cansada que no quería ir a ningún sitio. Eres la nuera. Es tu obligación preparar la cena. ¿Qué era eso que decías de que no te atrevías a tocar la vajilla de los mayores? Es solo una excusa para tu pereza, para burlarte de una anciana.
¿No es así? Suspiré suavemente y me senté en una silla frente a ella, por supuesto, a una distancia claramente prescrita de su mesa. La miré directamente a los ojos, bajando la voz, que ahora sonaba llena de dolor. Mamá, ¿cómo puede decir eso? Es tan injusto. No soy perezosa en absoluto. Yo también trabajo duro todo el día en la empresa, pero siempre guardo sus enseñanzas en mi corazón. Los jóvenes no deben tocar la mesa hasta que los mayores hayan comido. Si hubiera entrado en la cocina a preparar y servir la comida, y accidentalmente hubiera tocado su ración, habría cometido el pecado de la falta de respeto. Usted dijo que debía esperar a que comiera, recogerlo todo y solo entonces comer yo. Dígame, mamá, ¿ya ha terminado su cena? Si ha comido y la mesa está completamente limpia, entonces me atreveré a ir a la cocina a prepararme algo para mí. Doña Isabel se atragantó con sus propias palabras. Quería seguir discutiendo, pero se dio cuenta de que estaba cayendo en la trampa lógica de su propia invención. Tartamudeando, dijo, Pues ve y cocina. No te prohíbo que cocines para mí. Negué con la cabeza con un aire inflexible. No puedo, mamá. En todo debe haber un orden. Si cocino para usted, tendré que manipular los alimentos, probarlos, prepararlos. Eso significa que estaría participando en el ágape de los mayores, sin tener derecho a ello según sus reglas. Si lo hago y luego usted dice que soy una nuera maleducada que no respeta el protocolo y se atreve a estar a su altura en la cocina, ¿dónde me escondería de la vergüenza? Prefiero pasar hambre, prefiero que me llame perezosa, antes que ganarme la fama de ser una grosera ignorante que no respeta el estatuto ancestral de la familia García. Mis palabras cayeron sobre doña Isabel como un jarro de agua fría. Se quedó paralizada unos segundos, con la boca entreabierta, pero no pudo articular palabra. Sus argumentos sobre el deber de la nuera habían sido tergiversados por mí de tal manera que se habían convertido en una barrera que le impedía a ella misma recibir mis servicios. En ese momento entró Pablo. Sintiendo la tensión, se apresuró a intervenir. Mamá, Elena, basta. Dejad de discutir. Voy a salir a comprar comida para llevar para todos. Le sonreí a mi marido. Compra solo para ti y para mamá. Yo ya he pedido mi propia comida a domicilio. No tardará en llegar. Me sentaré a comer en un rincón de la cocina después de que tú y mamá hayáis terminado, estrictamente según el estatuto. No me atrevo a interrumpir el suntuoso banquete de los mayores. Dicho esto, me levanté y subí a mi habitación, dejando a doña Isabel sentada allí con sus fideos fríos y una creciente sensación de amarga derrota. Sabía que esa noche no dormiría. Estaba empezando a darse cuenta de que el poder del que tanto se enorgullecía se estaba convirtiendo en las cadenas que aprisionaban su propia comodidad. Y yo, su obediente nuera, era quien sostenía la llave, pero me negaba rotundamente a abrir la cerradura, porque estaba demasiado ocupada cumpliendo su propio estatuto. A la mañana del tercer día, la situación en la casa no había mejorado para doña Isabel. Quizás, después de una noche de reflexión, decidió que si se mostraba firme, yo cedería. Se levantó muy temprano, haciendo ruido deliberadamente en la cocina con la esperanza de despertarme, esperando que, por los nervios o el miedo, yo bajara corriendo a pedir perdón. Pero yo estaba tranquila como una roca. Me levanté a las 6 en punto. Me maquillé aún más guapa que de costumbre. Cuando bajé al salón, vi a doña Isabel en la mesa del comedor con un plato de empanadillas compradas en un kiosco, frías y secas. Pablo estaba sentado a su lado con cara de pocos amigos, pinchando una empanadilla con el tenedor. Al verme, doña Isabel levantó la barbilla. Ahí la tienes. La casa se ha convertido en un hotel. Ni una comida decente, ni una cena. ¿Estás contenta ahora, eh? Me acerqué con cara de espanto. Dios mío, mamá, ¿por qué tiene que comer estas empanadillas de la calle? Pablo, ¿por qué no te has levantado antes a prepararle a mamá unas tostadas? Mamá ya es mayor. Con esta comida de la calle se le puede revolver el estómago. Pablo suspiró. Es que yo no sé cocinar nada, Elena. Y tú no cocinas. Y mamá se niega a entrar en la cocina. Lo interrumpí. Mi voz estaba llena de remordimiento, pero cortaba como una navaja. Mamá, perdóneme, me encantaría cocinar para usted, pero tengo miedo. Me aterra su estatuto. Dijo que tengo el estatus más bajo, que debo comer la última. Lo he pensado mucho,
Si cocino una olla de sopa, usted comerá primero y yo después. Entonces habrá menos caldo, y la carne ya no estará tan fresca. Resultaría que me estoy alimentando de las sobras de su mesa señorial, o bien la estaría obligando a comer de la misma olla que yo. Es una falta de respeto extrema. Por eso he decidido que, para preservar su grandeza, nunca más cocinaré en la misma vajilla que usted. Doña Isabel golpeó la mesa. Deja ya ese tono sarcástico. Quieres destruir a esta familia con tu lógica retorcida. La miré, y mi mirada se volvió completamente sincera. No estoy siendo irónica, hablo desde el corazón. ¿Quería que supiera cuál era mi lugar? Ya lo sé, mi lugar es no tocar su mesa, así que cumpliré eso a la perfección. A partir de ahora, me ocuparé de mi propia comida, y usted y Pablo hagan lo que quieran. Así siempre tendrán una mesa limpia y sagrada, y esta nuera de bajo estatus no volverá a molestaros. En ese momento sonó el timbre. Fui a abrir. Un repartidor me entregó una bolsa con comida, que olía de maravilla. La llevé y la puse sobre la encimera de la cocina, por supuesto, en una encimera aparte, lejos de la mesa de doña Isabel. El aroma de un solomillo caliente con aceite de ajo y una baguette recién horneada llenó toda la estancia, eclipsando el olor de las empanadillas frías en la mesa de mi suegra. Doña Isabel miró mi bolsa y luego sus empanadillas. Su rostro palideció de ira y quizás de envidia. Se dio cuenta de que mientras ella intentaba usar el estatuto para obligarme a comer sobras, yo lo estaba usando para comer mejor que ella. Con calma, abrí los recipientes, saqué un cuchillo y un tenedor y empecé a comer con apetito. De pie, junto a la encimera. No la invité a ella ni a Pablo por una razón muy simple. No me atrevo a invitar a mi madre y a mi marido a comer la comida de alguien de estatus inferior. Temo acortar la vida de mamá. Pablo me miró. En sus ojos se leía una clara desesperanza, pero al mismo tiempo un cierto respeto. Y doña Isabel estaba sentada, y el bocado de empanadilla en su boca de repente se volvió amargo. Empezó a comprender que su autoridad se estaba desmoronando precisamente por la aterradora obediencia de su nuera. En esta batalla yo no había pronunciado ni un solo insulto, no había hecho ni un solo gesto grosero, solo había utilizado lo que ella misma me había impuesto. Y sabía que esta era la primera lección que debía aprender. El respeto debe construirse sobre el amor, no sobre dogmas antiguos. Seguiría siendo igual de obediente hasta que ella entendiera que su estatuto era un muro que la separaba de una familia verdaderamente feliz. Coma despacio, mamá, le dije en voz alta, disfrutando de un jugoso trozo de carne. Esperaré a que termine y recogeré sus platos. Soy una buena nuera. No se preocupe. Doña Isabel no respondió. Se levantó, tiró la empanadilla a medio comer, se dirigió directamente a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Pablo y yo nos miramos. Él negó ligeramente con la cabeza, y yo supe que había ganado otra ronda en esta guerra psicológica. Tras 3 días de tensa confrontación, el aire en el piso del barrio de Salamanca se había vuelto pesado como el plomo. Pablo, por naturaleza un hombre apacible, incluso un poco pusilánime, por haber vivido desde niño bajo la enorme sombra de doña Isabel, se encontraba atrapado entre una madre devota del autoritarismo y una esposa perspicaz que no estaba dispuesta a tolerar humillaciones. Aquella noche, mientras yo estaba en nuestra habitación revisando informes financieros, Pablo entró con el rostro desencajado. Tenía los ojos hundidos por la falta de sueño. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y suspiró pesadamente. Su voz estaba cargada de súplica. Elena, sé que mamá se ha pasado de la raya dándote ese estatuto en nuestra noche de bodas, pero mira, nuestra casa ya no parece un hogar. Mamá es mayor, tiene un carácter terco. Eres la nuera, cede un paso. No perderás nada con ello. Dejé a un lado la pila de documentos y me giré para mirarlo directamente a los ojos. En mi mirada no había ira, solo una fría lucidez. Le pregunté, ¿dices que ceda? ¿Y cómo exactamente? ¿Acaso le he llevado la contraria a mamá en algo? ¿He roto una sola regla de su estatuto? Pablo vaciló. Frotándose las manos, dijo, bueno, formalmente haces lo que ella dijo, pero lo haces de una forma demasiado radical. Mamá te dijo que comieras después, pero no dijo que no podías cocinar para todos.
Podrías simplemente cocinar como siempre y luego esperar a que mamá comiera para comer tú. Así se mantendría la paz y cumplirías tu deber de nuera. Esbocé una sonrisa amarga, una sonrisa que reflejaba la decepción por el hombre que había elegido como esposo. Pablo, tu razonamiento es demasiado simple. Si voy a la cocina a cocinar, tengo que probar las especias, servir la comida en los platos. Entonces mamá volverá a decir que soy una nuera desvergonzada que se atreve a tocar la comida antes que los mayores. No lo entiendes. Mamá no quiere que yo simplemente cocine. Quiere que me someta y acepte el estatus de sirvienta en esta casa. Estoy haciendo exactamente lo que ella quería, para que vea lo absurdos que son sus códigos. No me pidas que ceda, porque no he hecho nada malo para tener que retractarme. Pablo empezó a perder la paciencia. Se levantó y se puso a caminar por la habitación. Pero mira a mamá. Tiene que comer sopa de sobre y comida de la calle. Ya le duele el estómago. Eres directora financiera, gestionas a cientos de personas. ¿Por qué en casa no puedes ser un poco más diplomática para mantener la armonía? Estoy entre dos fuegos. Estoy tan cansado. Me levanté, me acerqué a él y le arreglé el cuello de la camisa. Mi voz se mantuvo suave, pero era más firme que el acero. Estás cansado porque tienes miedo de mirar la verdad a la cara. Y la verdad es que tu madre está usando vestigios salvajes del pasado para humillar a su nuera. ¿Y tú quieres que tu esposa acepte esas humillaciones por tu propia tranquilidad? Pablo, te quiero, por eso vine a esta casa. Pero no me contrataron como esclava de ideas del siglo XIX. Cumplo estrictamente las reglas de tu madre. ¿De qué me culpas? Si tanto te da pena mamá, ¿por qué no vas tú mismo a la cocina y le preparas la cena? ¿O es que tú también crees que la cocina es cosa de mujeres y que las mujeres de estatus inferior deben soportar la humillación? Pablo se quedó sin palabras. Me miraba como a una extraña. Quizás nunca había pensado que una mujer con una apariencia tan frágil y delicada pudiera poseer una lógica tan férrea y una determinación tan inquebrantable. No podía rebatirme, porque cada una de mis palabras se basaba en el mismo estatuto que doña Isabel había escrito de su puño y letra. Dejó caer los brazos, impotente, y salió de la habitación en silencio. Al ver su espalda encorvada, sentí un poco de pena por él, pero sabía que no podía permitirme flaquear. Si cedía hoy, pasaría toda mi vida caminando con la cabeza gacha en mi propia casa. Esta batalla no era solo por mi estómago, sino por la dignidad humana y la igualdad de la mujer en la familia. A la noche siguiente, después de un día intenso en la empresa de importación y exportación, decidí darme un capricho con una cena de lujo. Pasé por el supermercado y compré unos carabineros frescos, mantequilla, ajo y una botella de vino blanco. Al volver a casa, vi que doña Isabel y Pablo estaban sentados a la mesa, sobre la que solo había un plato de lentejas resecas y unas croquetas baratas recalentadas. Saludé educadamente y me dirigí sin prisa a la cocina. En estricto cumplimiento del estatuto, me quedé de pie, esperando. Me apoyé de espaldas en la nevera, observando tranquilamente cómo comían. Doña Isabel, mientras masticaba, me lanzaba miradas de reojo y luego, de forma ostentosa, pinchó un trozo de croqueta y, chasqueando la lengua, dijo: «Esto sí que es una croqueta casera, no como esas delicatessen burguesas que solo sirven para engordar». Sonreí y guardé silencio. Esperé a que Pablo y doña Isabel dejaran los cubiertos y empecé a actuar. Esperé a que doña Isabel se levantara de la mesa, fuera al salón y encendiera la televisión para ver su telenovela. Solo entonces me puse manos a la obra. No usé la vajilla común, sino que saqué mi propio juego de utensilios, comprado especialmente para mí. El olor a ajo salteado en mantequilla se extendió instantáneamente por todo el piso. Se coló por las puertas del salón y subió al segundo piso. El embriagador aroma de los carabineros a la plancha reavivó la atmósfera, hasta entonces sombría, del apartamento. Oí cómo el volumen del televisor en el salón bajaba y en su lugar se escuchaba la tos continua de doña Isabel. Con calma, dispuse los brillantes carabineros rojos en un plato. No me senté en la mesa principal del comedor, donde acababa de estar mi suegra, sino que me acomodé en la barra de la cocina. La carne dulce y firme de los carabineros, combinada con la rica mantequilla y el aroma del ajo, era un verdadero placer.
Doña Isabel no pudo soportarlo. Entró en la cocina, se plantó con las manos en las jarras y me miró fijamente. Elena, ¿qué modales son esos? Compras comida tan cara y te la comes sola. ¿No te da vergüenza? Tienes una suegra mayor y un marido en casa, y ni siquiera por cortesía has ofrecido un trozo. Dejé el tenedor. Me limpié la boca con una servilleta y la miré con la expresión más inocente posible. Sí, mamá. Usted misma me lo enseñó. Los jóvenes no deben tocar la comida de los mayores y no tienen derecho a sentarse a la misma mesa. Esta comida la he comprado con mi dinero. Soy una persona de bajo estatus. ¿Cómo me atrevería a ofrecerle a usted, madre, estos carabineros? Ustedes, los mayores, comen unas sencillas lentejas. Eso se corresponde perfectamente con su noble espíritu conservador. Si yo le ofreciera esta comida tan grasa y le subiera la tensión o le doliera el estómago, ¿cómo podría limpiarme de semejante pecado? Lo hago exclusivamente por mantener la subordinación y proteger su salud. Doña Isabel enmudeció. Sus ojos estaban fijos en los carabineros a medio comer. En realidad, le encantaba comer bien, pero su orgullo y las reglas que ella misma había establecido le habían cerrado el camino al placer. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú eres una egoísta. Gastas el dinero de mi hijo para vivir en el lujo tú sola. Respondí con calma. Mamá, este es mi sueldo de directora financiera. Desde que llegué aquí, no he gastado ni un céntimo del dinero de Pablo. Además, como por separado según sus reglas, debo separar claramente las finanzas, para que no se preocupe de que me estoy comiendo el presupuesto familiar. Yo como lo mío, ustedes comen lo suyo. Es absolutamente justo, ¿no cree, mamá? Doña Isabel, furiosa, se dio la vuelta y subió las escaleras. Sus pasos resonaban pesadamente en la escalera de madera. Miré el plato de carabineros y luego hacia el salón, donde Pablo permanecía en silencio con la cabeza gacha. La comida estaba deliciosa, pero sentía un nudo en el estómago. Niño treñó siñó señó separada siempre. Pero si doña Isabel no cambiaba, tendría que ser una gourmet solitaria durante mucho tiempo. El domingo por la mañana, mientras los rayos de sol comenzaban a filtrarse por el follaje del barrio de Salamanca, doña Isabel decidió lanzar una ofensiva general. Nos convocó a Pablo y a mí al salón. En sus manos todavía sostenía aquel viejo cuaderno con el estatuto. Su rostro hoy respiraba furia. Sus finos labios se apretaban en una línea recta. Golpeó el cuaderno con fuerza sobre la mesa de madera. El sonido seco resonó en la silenciosa habitación. Os he llamado a los dos para poner los puntos sobre las íes. Elena, llevas una semana viviendo en esta casa como nuera, pero lo que estás haciendo ha superado los límites de mi paciencia. Estás usando el estatuto familiar como pretexto para burlarte de tu suegra y eludir tus responsabilidades. Mira, desde que llegaste, ¿se ha encendido el fuego en esta cocina alguna vez? Tratas esta casa como un hotel. Te vas, vienes, te pides comida de lujo, ignorando a tu familia. ¿Qué clase de persona eres? Mantuve una compostura ejemplar, sentada con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Mamá, la he escuchado en todo momento y he cumplido exactamente lo que me enseñó en la noche de bodas. Me dijo que comiera después. Y como después, me dijo que no tocara la mesa hasta que los mayores hubieran comido, y no me atrevo en absoluto a ofenderla. Dijo que soy la nueva nuera con el estatus más bajo y ni una sola vez me he atrevido a sentarme a su lado como una igual. No entiendo qué he hecho mal para que esté tan enfadada. Doña Isabel gritó. No te atrevas a enredarme con tu labia. Lo que quise decir es que debes prepararnos la cena, esperar a que comamos y luego comerte lo que quede, no que nos dejes morir de hambre mientras tú te compras delicatessen para ti sola. Eres la nuera. Primero debes cuidar de tu suegra y tu marido, y luego de ti misma. Suspiré levemente con una expresión de profundo tormento. Mamá, usted me enseñó que los jóvenes no pueden tocar la comida de los mayores. Si preparo la cena, tendré que probarla, lo que significa que comeré antes que usted. Y si preparo la comida y toco accidentalmente su vajilla, sería un pecado de falta de respeto. Lo he pensado mucho, y la única forma de no romper las reglas y preservar su santidad es que cada uno se ocupe de sí mismo.
Usted me ordenó que comiera por separado. ¿Cómo podría atreverme a comer delicias junto a usted? Lo hago porque la respeto inmensamente. Eso es todo. Doña Isabel perdió los estribos. Se levantó de un salto y me señaló con el dedo. Fuera. Fuera de esta casa ahora mismo. En la familia García no hay lugar para una nuera tan miserable que usa la demagogia para oprimir a su suegra. Pablo se levantó de un salto, aterrorizado, para mediar. Mamá, cálmate. Elena solo está haciendo lo que tú querías. ¿Por qué echarla de repente? Hablemos las cosas. Me levanté, sin mostrar el más mínimo miedo o pánico. Miré a doña Isabel con calma. Si quiere que me vaya, me iré ahora mismo. Pero antes de irme, quiero preguntarle algo. ¿Impulso este estatuto para construir una familia feliz o para crear una prisión para su nuera? Si lo que necesita es una sirvienta gratuita que soporte la humillación sin rechistar, ha elegido a la persona equivocada. Y si lo que quiere es una nuera que respete a los mayores, pero que tenga su propia dignidad, debería reconsiderar su estatuto. Con su permiso, voy a hacer las maletas. Me di la vuelta y me marché. Sentí una gran ligereza. Sabía que no había hecho nada malo. La falta de carácter de Pablo y la dictadura de doña Isabel habían convertido esa casa en un lugar asfixiante. Si tenía que irme para preservar mi dignidad, estaba dispuesta, pero estaba segura de que doña Isabel no me dejaría ir tan fácilmente, pues tenía otro problema financiero, cuya magnitud aún no preveía. Mientras metía mis cosas en la maleta, Pablo entró corriendo en la habitación. Me abrazó por la espalda y dijo suplicante: Elena, no te vayas. Mamá solo lo ha dicho en un arrebato. Te lo ruego. Quédate, hablaré con ella. Aparté sus manos y me giré hacia él. Pablo, no se trata de irse o quedarse. Se trata de igualdad. Ves perfectamente que mamá me trata como a un ser extraño al que hay que domesticar. No puedo vivir así. Bueno, está bien. Por ti me quedaré una vez más, pero a partir de hoy todo será diferente. Bajé y vi que doña Isabel estaba sentada, desolada, en el salón. No llevaba la maleta, sino una pequeña hoja de papel en la mano. Me senté frente a ella. Mi voz sonó como la de una directora financiera profesional. Mamá, después de pensarlo bien, he llegado a la conclusión de que la convivencia, cuando cada uno tiene sus propias ideas, resulta demasiado cara y agotadora. Dado que como por separado y se me prohíbe usar la cocina común para serviros, a partir de este mes, pido permiso para cambiar el sistema de contribución financiera en la familia. Doña Isabel me lanzó una mirada suspicaz. ¿Qué tramas? Lo expliqué sans prisa. Antes, Pablo dijo que cada mes le daríamos 1.000 euros para los gastos de la casa. Sin embargo, como no como la comida de casa ni uso los productos comunes con ustedes, considero que esa cantidad es injustificada. Lo he calculado todo cuidadosamente. A partir de ahora, pagaré solo mi parte de la luz, el agua e internet según los contadores. Esos son exactamente 150 euros al mes. El resto del dinero lo guardaré para mis comidas fuera de casa. Pablo paga su parte, usted la suya. Es justo y se corresponde totalmente con el espíritu de comidas separadas que usted ha establecido. Al oír esto, el rostro de doña Isabel cambió. Tenía una pensión pequeña, y todos los gastos de la casa hasta ahora se cubrían con el sueldo de Pablo y ahora con mis aportaciones. Perder una suma tan importante cada mes la hería en lo más vivo. Tartamudeando dijo: Tú eres tan mezquina, solo por los suministros. ¿Y qué hay de mi trabajo de gestionar esta casa? Sonreí. Mamá, usted gestiona la casa para usted y para Pablo. No me atrevería a molestarla. La comida me la compro yo. Los platos los lavo yo con mi propio detergente. Mi habitación la limpio yo. Considero que 150 euros cubren con creces lo que uso. Usted me enseñó a conocer mi lugar, así que debo proteger mi cartera para cuidar del futuro de Pablo y el mío. Doña Isabel miró a Pablo con rabia, esperando que su hijo dijera algo, pero Pablo solo bajó la cabeza. Comprendía que si me obligaba a pagar más, me marcharía de inmediato. La ira de doña Isabel fue reemplazada por la ansiedad financiera. Se dio cuenta de que su autoridad no podía llenar una cartera que se vaciaba. Cogió con resentimiento los 150 euros que puse sobre la mesa
sin decir una palabra. Sabía que había asestado un golpe poderoso en su punto más débil, la avaricia y el cálculo. Una vida de igualdad requiere no solo lógica, sino también independencia económica. Y yo, la directora financiera, nunca me permitiría tener un balance negativo en el mundo de las cifras. Después de 3 días alimentándose de sopa de sobre y comida de la calle para doblegar a su nuera, a doña Isabel, que ya sufría de gastritis, empezaron a darle problemas de salud. Su enfermedad crónica se agudizó y pasó toda la tarde agarrándose el estómago, haciendo muecas de dolor. Pablo trabajaba desde la mañana hasta bien entrada la noche, y no había nadie que la cuidara, excepto yo. El miércoles volví del trabajo más temprano. Apenas entré en casa, vi a doña Isabel sola en la cocina. Intentaba pelar patatas, pero le temblaban las manos y su rostro estaba pálido. Al verme, perdió su habitual aire altivo. Solo me echó una mirada fugaz y volvió a inclinarse sobre la olla. Entré en la cocina sin prisas. Me serví un vaso de agua y, apoyada en el marco de la puerta, la observé. Empecé a hablar. Mi voz sonaba con una preocupación muy calculada. «Oh, mamá, ¿por qué ha salido a la cocina? Si tiene la gastritis peor, ¿por qué no descansa?» Doña Isabel exhaló pesadamente. Su voz era débil. «¿Y si no cocino? ¿Qué vamos a comer? Pablo llegará tarde hoy. No va a pasar hambre. De ti ya ni hablo. No me atrevo a molestarte». Me acerqué y miré las patatas que estaba pelando. «Mamá, las está pelando mal. Tiene que quitar los ojos más a fondo, si no le dolerá aún más el estómago. Deje que le muestre cómo se hace». Dicho esto, me quedé a su lado señalando las patatas con el dedo, pero negándome categóricamente a tocarlas para ayudar. Mantenía mi palabra firmemente. Los jóvenes no tocan la comida de los mayores. La elogié. «Mamá, qué hacendosa es. A su edad, preparando la cena para su hijo con sus propias manos. Qué suerte tiene Pablo». La miro con una admiración inmensa. Si yo entrara en la cocina, solo lo estropearía todo con mi torpeza, y si arruinara su cena, sería un pecado gravísimo. Doña Isabel levantó la vista. En sus ojos se leía un cansancio terrible y algo parecido a una súplica, oculta bajo una capa de orgullo. Dijo con voz temblorosa: «Elena, quizás podrías ayudarme a preparar la cena hoy. Estoy tan cansada, no me tengo en pie». Sonreí con ternura, pero con una firmeza absoluta. «Mamá, me encantaría ayudarla. De verdad, me encantaría, pero tengo tanto miedo. ¿Recuerda el estatuto familiar? Si ahora toco sus ollas, mañana se recuperará y volverá a decir que he roto la subordinación, que me he aprovechado de su debilidad para apoderarme de la cocina. Prefiero dejar que se esfuerce un poco hoy a que luego se disguste por mi comportamiento maleducado. Aguante, mamá. Ya casi ha terminado». Dicho esto, subí lentamente a darme una ducha, dejando a doña Isabel sola en medio de la fría cocina. Sabía que estaba siendo cruel, pero esa crueldad era necesaria para que doña Isabel entendiera el valor del apoyo. Antes, consideraba que la nuera estaba obligada a cocinar, que era una gran merced por su parte permitir que la nuera le sirviera. Ahora debía entender que, al privar a alguien de la igualdad, se privaba a sí misma del derecho a recibir ayuda. Aquella noche, Pablo volvió a casa y encontró a su madre tumbada en el sofá sin fuerzas y un desastre en la cocina. Corrió a mi habitación a buscarme con reproches. «Elena, ¿por qué viste que mamá estaba mal y no la ayudaste? Estás cruzando todos los límites». Miré a mi marido con calma. He estado toda la tarde al lado de mamá, animándola y dándole consejos. ¿A qué llamas tú ayudar? ¿A tocar la comida de mamá y ganarme una regañina por romper el estatuto? Estoy preservando rigurosamente el protocolo de vuestra familia. Si tanto te da pena, mamá, a partir de mañana, pide salir antes del trabajo y cocina para ella. No me eches a mí toda la responsabilidad cuando tu propia madre me ha prohibido tocar su comida». Pablo se calló. Se dio cuenta de que en esa familia todas las reglas se volvían en contra de quienes las habían creado. Y yo seguía siendo la nuera más obediente del mundo, porque cumplía el estatuto sin un solo error. Tras largos días de Guerra Fría, en el piso del barrio de Salamanca apareció de repente un nuevo soplo de vida. Pero no era el calor de la unión familiar, sino el comienzo de una nueva intriga de doña Isabel.
El sábado por la mañana, mientras yo tomaba tranquilamente un té junto a la ventana, doña Isabel entró en el salón con un paso sorprendentemente solemne. Llevaba un traje de seda de color crema y en sus labios jugaba una sonrisa que, estaba segura, ocultaba alguna intención. Se sentó en un antiguo sillón, tamborileó con los dedos sobre la mesa y anunció torgestuina: «Elena, ya llevas un tiempo viviendo en esta casa. Pronto, el día 15 de este mes, es el aniversario del fallecimiento del abuelo de Pablo. Es el día conmemorativo más importante del año para todo el linaje de los García. Cada año lo he organizado todo yo sola, pero este año te tenemos a ti, la nueva nuera, y quiero que te encargues de preparar la comida conmemorativa para que los parientes vean qué nuera tan hacendosa tenemos». Dejé la taza, calculándolo todo mentalmente. Hoy era día 8, así que quedaba solo una semana. Sonreí educadamente. «Sí, mamá, un aniversario es muy importante. Como nuera, por supuesto, tengo una responsabilidad. Pero mamá, ha olvidado que estoy cumpliendo nuestro estatuto familiar. Mi estatus es bajo. Si me encargo de preparar el banquete, si toco la comida ritual y la vajilla de los parientes mayores, temo que los tíos y tías me critiquen por mi falta de conocimiento de la subordinación. Usted es la nuera mayor del linaje. Su autoridad es inmensa. ¿Cómo me atrevería a interponerme en su camino?». Doña Isabel hizo un gesto de desdén. En sus ojos brilló el cálculo. «No te preocupes por eso. El aniversario es una ocasión especial. Te doy pleno derecho a mandar en la cocina. Demuestra tus talentos culinarios para que tu marido y yo podamos estar orgullosos de ti. Eres directora financiera, se te dan bien los números. Estoy segura de que un par de mesas con comida no serán un problema para ti. También es una oportunidad para enmendar tu culpa por todos los problemas recientes. ¿Me entiendes, verdad?». La entendía demasiado bien. Doña Isabel quería usar la opinión de los parientes para arrinconarme y obligarme a servir. Si lo hacía todo bien, ella se llevaría los laureles, diciendo que había educado bien a su nuera. Si cocinaba mal o me negaba, tendría un pretexto para avergonzarme delante de todo el linaje como una chica perezosa e insolente. Asentí suavemente. «Sí, ya que me lo confía, acepto. Prepararé un día conmemorativo que nuestra familia recordará durante mucho tiempo. Mamá, descanse, prepárese para recibir a los invitados con todos los honores». Pablo, que estaba al lado, se alegró de mi aceptación. Pensó que era una señal de reconciliación, el fin de la división en la mesa. Se apresuró a añadir: «Gracias a Dios que has aceptado. Me has quitado un peso de encima. Si necesitas comprar algo, dímelo, te ayudaré». Miré a mi marido con una sonrisa aún más enigmática. «No te preocupes, sé perfectamente qué hacer para estar a la altura de una nuera respetuosa, como quiere mamá». Durante la semana siguiente fui a trabajar como de costumbre. Salía temprano, volvía tarde. Doña Isabel veía que no hacía nada, no encargaba productos, no compraba carne para el asado, no encargaba empanadas. Empezó a ponerse nerviosa. Cada noche, cuando volvía, me esperaba junto a la escalera y preguntaba: «Elena, ¿cómo va la preparación para el aniversario? ¿Quieres que te recuerde las direcciones de buenas carnicerías?». Siempre respondía con calma: «No se preocupe, mamá. Lo tengo todo planeado. Soy contable. Todo debe seguir un calendario estricto. El día del aniversario verá que no se ha olvidado nada». En realidad, no había encargado ni un solo plato, no había comprado ni un gramo de carne o harina. Lo único que llevé a casa la tarde del día 14 fue una cesta de crisantemos de un amarillo brillante y 2 grandes velas de cera. Las coloqué solemnemente delante de la fotografía del abuelo. Doña Isabel entró en la cocina, vio la nevera vacía, la placa de cocina impecablemente limpia, sin rastro de olor a especias ni de preparación, y entró en pánico. Corrió a mi habitación. Su voz se quebró. «Elena, mañana es el aniversario. ¿Por qué no hay ni una miga de carne ni de arroz en casa? ¿Piensas ir corriendo al mercado mañana por la mañana? ¿Cómo vas a tener tiempo de poner las mesas para los invitados?». Yo estaba sentada tranquilamente, limándome las uñas, y respondí con voz dulce: «Mamá, ya le dije que prepararía un aniversario muy especial.
Ha olvidado sus propias palabras sobre que soy la más joven y no debo tocar la comida de los mayores. Si hubiera empezado a cocinar esta noche, el olor a comida se habría extendido por toda la casa. Habría tenido que probarlo todo. Habría cometido un pecado incluso antes de empezar el aniversario. Le he preparado una sorpresa personal para mañana por la mañana. Acuéstese temprano para recibir mañana al tío Fernando y a todos nuestros parientes en todo su esplendor. Doña Isabel me creyó solo a medias, pero al ver mi seguridad, se tranquilizó pensando que debía de haber encargado un catering de un restaurante y que mañana lo traerían todo. Se fue a su habitación ofendida, diciendo al final: «Haz lo que quieras, pero si mañana me avergüenzas delante de los parientes, no te lo perdonaré». La miré alejarse y me reí en silencio para mis adentros. La sorpresa que le he preparado la recordará hasta que sea vieja. En este juego, gana quien dicta las reglas, y le demostraré lo magníficamente que funcionarán sus reglas en la práctica durante una gran reunión familiar. A primera hora de la mañana del día 15, el antiguo piso del barrio de Salamanca se llenó del murmullo de voces. Tíos, tías, primos y primas habían llegado de toda la ciudad. Doña Isabel se puso un elegante vestido de color lila oscuro, un collar de perlas y recibió a los invitados con una cara radiante. No paraba de presumir. «Sí, este año tenemos una nueva nuera. Es tan hacendosa. Dijo que lo organizaría todo ella misma para que yo pudiera descansar. Sentaos, tomad un té. Pronto estará todo en la mesa». Las tías del lado de los García, conocidas por ser muy críticas, asentían con aprobación. «Qué suerte has tenido, Isabel. Una nuera mayor que sabe educar así a la joven. Eso es una bendición para la familia». A las 8 de la mañana, los invitados ya estaban cómodamente sentados en el salón, charlando animadamente sobre todo tipo de cosas. Pero lo extraño era que desde la cocina no llegaba ni el sonido de cuchillos, ni el olor a ajo frito o a un caldo sustancioso. Pablo caminaba de un lado a otro, inquieto, mirando alternativamente a la cocina y a su esposa. Yo, vestida con un estricto traje de chaqueta y con el pelo cuidadosamente recogido, iba de un lado a otro con una bandeja, sirviendo elegantemente té a los invitados. A todas las preguntas, respondía educadamente: «Sí, por favor», sonriendo con mi sonrisa más encantadora. A las 9 en punto, el tío Fernando, el mayor del linaje, miró su reloj y le preguntó a doña Isabel: «Isabel, se acerca la hora de la comida conmemorativa. ¿Por qué no veo que se esté poniendo la mesa? ¿Dónde está tu nuera? Dile que vaya sacando los platos poco a poco». Doña Isabel se cubrió de sudor frío. Corrió a la cocina y vio que yo todavía estaba lavando tranquilamente las tazas de té. Siseó furiosa: «Elena, ¿dónde está la comida? ¿Por qué la placa está fría? ¿Te estás burlando de mí?». Levanté la vista hacia ella. Mis ojos eran increíblemente inocentes. «Mamá, la estoy esperando. He preparado té y bebidas para los invitados. Y en cuanto a la comida ritual y el almuerzo para los mayores, ya se lo advertí. Mi estatus es bajo. No tengo derecho a tocar la comida de los mayores hasta que ellos hayan comido. Hoy han venido las personas más respetadas de nuestro linaje. Con más razón debo respetar el protocolo y no atreverme a ofenderla ni un ápice». Doña Isabel se quedó con los ojos desorbitados. «¿Qué estás diciendo? ¿Así que no has preparado absolutamente nada?». Sonreí alegremente. «Mamá, no se preocupe. He preparado una demostración impresionante de la verdadera piedad filial que una suegra puede mostrar hacia sus antepasados. Mire al salón. Voy a hacer un anuncio». Sin darle tiempo a reaccionar, salí al centro del salón, donde estaban sentados todos los ancianos del linaje. Carraspeé, atrayendo la atención de todos, y con voz alta, clara y extremadamente respetuosa, dije: «Respetado tío Fernando, queridos tíos, tías, primos y hermanos, hoy es un gran día en memoria del abuelo. Mi marido y yo somos los nuevos miembros de la familia. En teoría, deberíamos habernos encargado de todos los preparativos. Sin embargo, mi suegra, doña Isabel, es una persona que venera sagradamente las tradiciones y el estatuto familiar. Ella enseña que la nueva nuera tiene el estatus más bajo y no debe atreverse a tocar la mesa ni la comida de los mayores para preservar la pureza ritual
y la dignidad de nuestro linaje. La gente empezó a cuchichear. El tío Fernando frunció el ceño, mirando a doña Isabel. Continué, por profundo respeto a las enseñanzas de mamá y para expresar el más alto grado de reverencia a los antepasados de la familia García, mi suegra ha decidido que hoy ella misma se pondrá al frente de los fogones y preparará todos los platos conmemorativos con sus propias manos. Ha dicho que solo las manos de una anfitriona mayor y experimentada como ella son lo suficientemente puras para ofrecer comida a los antepasados. Y a mí, debido a mi baja posición, mamá me ha permitido únicamente permanecer a un lado, servir el té y atenderos después de que todos hayáis comido. Mi madre ya está lista en la cocina. Por favor, queridos invitados, esperen solo un poquito para disfrutar de la maestría culinaria de la principal guardiana del hogar de la familia García. Doña Isabel estaba de pie en la puerta de la cocina. No le quedaba ni una gota de sangre en la cara. Estaba acorralada en una situación sin salida. Si ahora lo negaba todo, se estaría dando una bofetada pública por el mismo estatuto del que tanto se enorgullecía. Si me obligaba a cocinar, volvería a usar el argumento de la prohibición de tocar la comida de los mayores y me negaría delante de todos los parientes. El tío Fernando dijo con voz grave: «Isabel, estás educando a tu nuera con demasiada severidad. Pero bueno, tu diligencia hacia la familia es digna de elogio. Ya que hemos llegado a esto, ve a la cocina y cocina rápido para que lleguemos a tiempo. No nos hagas esperar mucho. Mujeres, las que estéis libres, id a ayudar a Isabel. No vaya a hacer que la nuera toque la comida y rompa vuestro gran estatuto». Doña Isabel parecía clavada en el suelo. Las tías vecinas, que nunca la habían apreciado por su jactancia y sus críticas, aprovecharon la oportunidad de verla caer en su propia trampa y se precipitaron a la cocina. Claro, Isabel es la más hacendosa de todo el barrio de Salamanca. Venga, a cocinar. Nosotras solo pelaremos las patatas y picaremos las hierbas. Pero probar la sal y servirlo todo, hazlo tú misma, para que la comida esté pura, como le enseñaste a Elena. Doña Isabel hervía de odio y se ahogaba en la ofensa. Me miró con una mirada que podría haber desgarrado a cualquiera, pero ante tantos parientes de autoridad, solo le quedaba apretar los dientes y entrar en la cocina. La cocina, normalmente tranquila, se convirtió en un campo de batalla. Doña Isabel, una mujer de casi 70 años, que desde mi llegada a la casa no había movido un dedo para el trabajo pesado, ahora tenía que encargarse sola de varios platos para 20 personas. En pánico, mandó a Pablo a la tienda a por pollo, carne, pescado y verduras. Pablo corría de un lado para otro como un loco. Su cara estaba empapada en sudor. Yo, mientras tanto, permanecía impasible en el salón, charlando amablemente con los tíos. De vez en cuando me asomaba a la cocina, me quedaba en la puerta observando y gritaba: «Mamá, no le ponga mucha sal, que el tío Fernando tiene la tensión alta. Mamá, el pollo para el asado, córtelo más uniforme, si no quedará feo en la mesa. Los parientes se reirán de lo descuidados que somos». Doña Isabel freía, cocía al vapor y lloraba lágrimas de sangre en su interior. Sus viejas manos temblorosas apretaban el cuchillo. Los trozos de carne salían o enormes o diminutos. El olor a humo, a quemado y a aceite impregnó su elegante vestido lila. Quería llamarme para que la ayudara, pero cada vez que abría la boca, se encontraba con las miradas burlonas de las tías, listas para recordarle en cualquier momento las reglas de comer después. La comida conmemorativa finalmente estuvo lista, pero con 2 horas de retraso. Cuando sacaron los platos, los parientes, al ver el postre desmoronado, el pollo cortado de forma irregular y las empanadas frías, solo meneaban la cabeza con decepción. El tío Fernando dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que doña Isabel lo oyera: «Isabel ya está mayor, no tiene las mismas fuerzas. ¿Para qué esforzarse tanto e inventar reglas tan extrañas? Si le hubiera dejado a Elena prepararlo todo, habría sido más rápido y más sabroso. Se ha castigado a sí misma y nos ha dejado en una situación incómoda delante de la familia». Doña Isabel estaba sentada con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Después de la parte oficial, todos se sentaron a la mesa, en estricto cumplimiento del estatuto. Me arrinconé en una esquina de la habitación y no me senté.
Cuando me invitaron, respondí con modestia. No, por favor, no me atrevo. Mamá enseña que la nueva nuera tiene un estatus bajo. Debe esperar a que los mayores coman, limpiar la mesa por completo y solo entonces comer. Permítanme quedarme aquí y servirles. Inmediatamente, los cuchicheos se extendieron por todas las mesas. La gente empezó a comentar lo cruel que era doña Isabel, inventando vestigios feudales para humillar a su nuera. Pero al final, ella misma lo había pagado. Su autoridad en el linaje, el título de nuera mayor ejemplar del que tanto se había jactado, se disolvió como el humo después de una sola comida conmemorativa. Doña Isabel estaba sentada a la cabeza de la mesa, pero no le entraba ni un bocado. Veía cómo yo sonreía a los invitados con amabilidad y alegría. Era la sonrisa de la victoria absoluta. Comprendía que, a partir de hoy, aquel estatuto familiar se había convertido oficialmente en la sentencia de muerte para su poder despótico en esa casa. Cuando el aniversario terminó, los invitados se fueron. Una agotada doña Isabel se derrumbó en el sofá. El silencio volvió a reinar en el apartamento, pero era el silencio que precede a grandes cambios. Me acerqué a ella, le puse un vaso de zumo de naranja en la mesita y le dije en voz baja: «Descanse, mamá. Yo recogeré los platos y me comeré lo que ha quedado, exactamente como usted quería». Doña Isabel no respondió, solo cerró los ojos con fuerza y por sus mejillas arrugadas rodaron amargas lágrimas. La batalla más grande había terminado y era hora de establecer un nuevo orden. Después de aquel día de pesadilla, el nombre de doña Isabel se convirtió en el tema de acalorados cotilleos en todos los rincones del barrio de Salamanca. Las mujeres del vecindario, que desde siempre habían respetado las tradiciones, pero al mismo tiempo adoraban los chismes, rápidamente difundieron la historia del estatuto de comer después de los mayores en la familia García. A dondequiera que iba doña Isabel, ya fuera a la panadería de la esquina o a su tienda de ultramarinos de confianza, sentía sobre ella miradas burlonas. Había pasado toda su vida cuidando maniáticamente había invertido media vida en crear la imagen de una elegante madrileña de cuna, observadora de modales nobles. Pero en un solo día conmemorativo, esa imagen se había derrumbado. La gente no la elogiaba por haber preparado un banquete a sus 70 años. Se reían de sus exigencias arcaicas, por las cuales su propia nuera le había atado las manos con sus propias reglas. El lunes por la tarde, doña Isabel salió del portal para comprar pastillas para el estómago y se topó con doña Pilar, su vecina de rellano. Doña Pilar tenía una nuera a la que trataba como a una reina, por lo que la relación entre las vecinas siempre había sido fría. Doña Pilar estaba barriendo la entrada y gritó con sorna: «Vaya, vaya, miren quién sale hoy de compras, la mismísima doña Isabel. ¿Y dónde está Helenita? ¿Cómo es que la deja fatigarse así? ¿O es que todavía está esperando a que usted coma para salir de su habitación, según su famoso estatuto?» Doña Isabel se puso roja como un tomate. Apretó con fuerza su monedero de cuero, tratando de hablar con calma. «Está en el trabajo. Tiene asuntos importantes en la empresa, y estas menudencias las puedo hacer yo misma. No se preocupe por mí». Doña Pilar resopló. La escoba susurraba sobre el asfalto. «Oh, yo no me preocupo, solo que me da pena de usted. Todo el barrio comenta lo bien que ha elegido nuera. Toda una directora financiera, una chica lista. ¿Y cómo la obedece? Es simplemente impecable. Usted le dijo que comiera después, y ella de verdad se queda de pie esperando. Le dijo que era de clase inferior y no podía tocar la comida, y la dejó sola en la cocina penando con 4 mesas. ¡Ay, qué gran felicidad la suya, haber educado tan bien a una nuera que la suegra acaba llorando en la cocina! Doña Isabel no supo qué responder. Aceleró el paso, como si huyera de aquellas palabras venenosas. Pero al llegar a la farmacia, volvió a oír a un corrillo de amas de casa cuchicheando. Imagínate, en estos tiempos, obligar a la nuera a comer las sobras. Los García se las daban de intelectuales, y en el fondo, puro autoritarismo rancio. Pero la nuera no es tonta, le ha dado de su propia medicina y le ha enseñado a la abuela una lección para toda la vida. Aquellos susurros se clavaban en el amor propio de doña Isabel como agujas. Comprendió que la autoridad de la que tanto se enorgullecía se había convertido en el hazmerreír de todos. Al volver a casa,
cerró la puerta de un portazo y se dejó caer pesadamente en el salón vacío. Al mirar el retrato del abuelo de Pablo, sintió una oleada de amargura. Se había esforzado tanto por preservar las tradiciones de la familia. ¿Por qué el resultado había sido tan lamentable? Mientras tanto, yo seguía trabajando tranquilamente en la oficina. Sabía que la opinión pública estaba de mi lado, pero no sentía regocijo. Mi objetivo no era humillar a mi suegra, sino romper las cadenas sin sentido que asfixiaban mi vida y la de Pablo. Comprendía que cuando su autoridad ilusoria se derrumbara, tendría que enfrentarse a la realidad y aceptar los cambios. El silencio de los vecinos podría haber sido aterrador, pero despertar a través de la derrota era exactamente lo que esperaba de ella. El miércoles por la noche, la atmósfera en la casa era más pesada que de costumbre. Después de una cena silenciosa, en la que doña Isabel volvió a recoger sola los míseros platos porque yo seguía de pie, apartada, según la regla de comer la última, golpeó suavemente la mesa. Su voz era ronca. «Pablo, Elena, venid al salón. Tenemos que hablar». Pablo me miró con una expresión cansada y ansiosa. Durante esa semana de tensión había adelgazado mucho. Nos sentamos frente a doña Isabel en los antiguos sillones. Hoy parecía varios años mayor. En sus ojos ya no había el brillo agudo de siempre. Lo había reemplazado el agotamiento. Guardó silencio durante un largo rato y luego me miró. En su voz no había autoridad, solo amargura. «Elena, has ganado. Has usado mi propio estatuto para presentarme como una tirana cruel, para convertirme en el hazmerreír de toda la familia y de todo el barrio de Salamanca. No esperaba que una nuera recién llegada tuviera una mente tan aguda y una entereza de acero». Mantuve la calma, con las manos suavemente cruzadas sobre las rodillas. «Mamá, mi intención no era ganar ni perder contra usted. Desde el principio dije, soy solo una persona que cumple sus reglas de la manera más estricta posible. Si ve que el resultado de esas reglas son las burlas de los demás, no es culpa mía, sino de las propias reglas. Ya no son adecuadas para la vida moderna y en ellas no hay amor entre las personas». Entonces habló Pablo. Su voz temblaba. «Mamá, te lo ruego, que todo esto termine. Trabajo todo el día. Llego a casa y quiero un hogar acogedor. Y ahora tengo miedo de cruzar el umbral. Estás obligando a mi esposa a soportar una humillación, pero al final sufres tú misma, y sufro yo. Os quiero a las dos, a ti y a Elena, pero si esto continúa, simplemente no lo soportaré». Doña Isabel suspiró. Miró a su hijo y luego a mí. La soledad y el agotamiento tras el día del aniversario la habían hecho tambalearse. Al darme cuenta de que el momento había llegado, saqué de mi bolso un documento cuidadosamente preparado e impreso. Lo puse sobre la mesa y lo deslicé hacia mi suegra. «¿Qué es esto?», preguntó doña Isabel, entrecerrando los ojos. Respondí con calma. «Mamá, es un acuerdo de convivencia civilizada. Lo he redactado basándome en los derechos y obligaciones de todos los miembros de la familia. Si queremos seguir viviendo bajo el mismo techo sin odio, necesitamos nuevas reglas de juego, reglas basadas en la igualdad y el respeto mutuo, no en la sumisión incondicional». Doña Isabel cogió el papel. Le temblaban ligeramente las manos. Empezó a leer los puntos que yo había meditado durante toda la noche, sopesando cada palabra. Pablo también se asomó al texto, y vi cómo en sus ojos se encendía un rayo de esperanza. El acuerdo no era largo, pero sí conciso y estricto. Al estilo de una directora financiera, doña Isabel leía lentamente cada punto. El silencio en la habitación era tal que se oía el tic-tac del viejo reloj de péndulo en la pared. Empecé a comentar cuando vi que se detenía en el primer punto. «En primer lugar, exijo la abolición total de tradiciones arcaicas como comer después de los mayores o la alimentación separada por estatus. En esta familia, todos somos iguales. La comida es un lugar de encuentro. Quien llega antes, cocina. Quien llega más tarde, ayuda a recoger. Nos sentaremos a la misma mesa, comeremos la misma comida. En la comida no hay señores ni sirvientes, solo lazos familiares». Doña Isabel frunció el ceño, pero no se opuso. Continué. «En segundo lugar, las finanzas.
Pablo y yo contribuiremos de forma justa y transparente a los gastos. Ese dinero se destinará a la comida, los suministros y el pago de una empleada del hogar que venga para las limpiezas a fondo. Usted, mamá, no tendrá que trabajar duro, pero tampoco usará ese dinero para controlar nuestras vidas. En tercer lugar, las tareas domésticas. La cocina y la limpieza se reparten por igual. Entre semana, yo llego tarde, así que lavo los platos y recojo después de la cena. Pablo se encarga de comprar los productos por la mañana según su lista. Los fines de semana, yo me pongo al frente de la cocina y preparo sus platos favoritos, y usted será mi consejera, guiándome con su experiencia, no con órdenes. El último punto hizo que doña Isabel se detuviera más tiempo. Respeto del espacio personal. Mamá, no entrará en nuestro dormitorio sin llamar y sin permiso. A cambio, nosotros respetamos su espacio personal. Todas las quejas sobre la convivencia se expresarán directamente, con honestidad, sin usar el autoritarismo para coaccionar. La miré directamente a los ojos. Mi voz era firme, pero al mismo tiempo llena de perdón. Mamá, si firma este acuerdo, prometo ser la nuera más respetuosa. Cuidaré de usted en la enfermedad. Y juntos, honraremos el linaje de los García con nuestros éxitos y nuestra felicidad. Pero si no lo firma, lo siento, mamá, pero Pablo y yo nos mudaremos de aquí mañana mismo. Ya he encontrado un buen apartamento cerca de mi oficina. Pablo tendrá que elegir, quedarse aquí para que usted le sirva sola, o irse con su esposa a construir una vida libre. Pablo me apretó la mano con fuerza. Miró a su madre con una expresión suplicante. Mamá, por favor, déjanos vivir como hijos normales. No nos obligues a elegir. Al ver la determinación en los ojos de su nuera y el rostro cansado y decepcionado de su único hijo, la fortaleza inexpugnable en el alma de doña Isabel se derrumbó. De repente, comprendió que si seguía aferrándose a esas viejas reglas, perdería no solo su autoridad ante los vecinos, sino también a su hijo, su orgullo y el sentido de su vida. Había olvidado que el fuego al que no se le da aire o se apaga o quema toda la casa. Mi perspicacia la había obligado a mirar esa amarga verdad a la cara. Dijo en voz baja y temblorosa: siempre pensé que lo hacía por el bien de nuestro linaje, para que aprendieras el respeto. No pensé que os estaba haciendo sufrir tanto. Si el barrio se ríe de mí, lo superaré. Pero si Pablo me abandona, ¿para qué quiero vivir? Doña Isabel cogió la pluma estilográfica de la mesa. Me miró por última vez, como tratando de asegurarse de si la mujer que tenía enfrente la trataría bien después de todo lo sucedido. Asentí suavemente. Fue un gesto de compromiso sincero. Doña Isabel estampó su firma en la esquina inferior del acuerdo. Su caligrafía temblaba un poco, pero era clara. Cuando se puso la última firma, vi a Pablo exhalar con alivio, como si se hubiera quitado una tonelada de encima. Corrió a abrazar a su madre. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, mamá. Verás cómo nuestra familia será mucho más feliz. Me levanté, me acerqué y tomé la mano libre de doña Isabel. Por primera vez la toqué yo misma, sin ninguna barrera. Acuéstese, mamá. Mañana me levantaré temprano y prepararé tortitas caseras con requesón y frutos rojos, como a usted le gustan. Desayunaremos juntas antes de que me vaya a trabajar. Doña Isabel no dijo nada. Solo apretó ligeramente mi mano. Su capitulación no fue una derrota ante un enemigo, sino una rendición ante el sentido común y los lazos familiares. Aquel viejo estatuto se convertiría a partir de ahora en un triste recuerdo en un cuaderno gastado, dando paso a reglas basadas en el amor y la comprensión. Aquella noche, el barrio de Salamanca seguía igual de tranquilo, pero en la casa de los García había comenzado un capítulo verdaderamente nuevo. Aquel domingo por la mañana, el sol dorado inundaba los viejos tejados de Madrid. En la cocina de los García, por primera vez en muchos años, se oían risas alegres y flotaba el embriagador aroma a comida recién hecha. No más cajas de comida rápida ni fideos instantáneos. Me levanté temprano para ir al mercado y comprar el requesón más fresco y los frutos rojos más dulces. Doña Isabel bajó a la cocina con un sencillo vestido de casa y el pelo cuidadosamente recogido. Ya no estaba sentada en el sofá esperando, con la expresión de una carcelera. Se acercó al fregadero,
vio que estaba liada con la masa y dijo en voz baja: «Deja que yo lave los frutos rojos, tú vigila la masa, que no queden grumos». Sonreí y le pasé un colador. «Sí, mamá, ayúdeme. Y para las tortitas sacaré esa nata y la mermelada casera para que le guste más». Doña Isabel asintió. Sus manos arrugadas seleccionaban hábilmente los frutos. Pablo, que volvía del kiosco con la prensa del día, se quedó paralizado en la puerta al ver la escena y luego esbozó una amplísima sonrisa. «Vaya, hoy tenemos a 2 cocineras increíbles en la cocina. Siento que voy a tener que comerme una ración triple». A las 8 en punto, el desayuno se sirvió en la gran mesa del comedor. Por primera vez, las 3 sillas estaban juntas. Invité a doña Isabel a sentarse a la cabeza de la mesa. Luego me senté al lado de Pablo. Nadie estaba de pie. Nadie esperaba y nadie comía sobras. Doña Isabel cogió una tortita, la cubrió generosamente de nata y le dio un mordisco. Asintió levemente. «Delicioso. La niña no cocina nada mal, aunque podrías haberle puesto un poco menos de azúcar al requesón». Me reí. «De acuerdo, mañana lo tendré en cuenta. Coma más, mamá, coja fuerzas». El desayuno transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Hablamos de los asuntos de la empresa de Pablo, de los planes para reformar la casa del pueblo y de que el próximo fin de semana invitaríamos al tío Fernando a tomar un té para mejorar la impresión sobre nuestra familia. De vez en cuando, doña Isabel ponía la mejor tortita en mi plato y luego en el de Pablo. Su rostro se relajó, las arrugas parecían menos severas. Después de comer, me levanté para recoger los platos, pero doña Isabel me detuvo. «Déjalo, ya lo recojo yo. Vosotros id con Pablo a dar un paseo por el retiro. Hace tiempo que no tenéis un rato para vosotros dos, ¿verdad? Con estas menudencias ya me apaño yo». Miré a Pablo. Él me guiñó un ojo con picardía. Nos cogimos de la mano y salimos a la calle, sintiendo el aliento de la inminente primavera madrileña. Sabía que aún nos esperaban conflictos y desacuerdos. Al fin y al cabo, no existen las personas perfectas, pero ahora teníamos una base sólida sobre la que apoyarnos: la igualdad y el amor. Mi guerra no había terminado con un castigo, sino con una cura. Usé la razón para defenderme, pero al final usé el corazón para preservar a la familia. El piso del barrio de Salamanca dejó de ser una jaula para vestigios obsoletos. Se convirtió en un verdadero hogar acogedor, donde cada uno encontró su lugar digno bajo la luz de la civilización y la humanidad. Estaba satisfecha con este comienzo. Quizás, este había sido el balance contable más exitoso que jamás había cuadrado en mi vida, el balance entre el ego personal y la felicidad familiar.